Hola amigos, bienvenidos a su canal Mara Auto. Le doy un cordial saludo a todas las personas que visitan el canal, que están interesadas en el tema del diagnóstico automotriz y que se están viendo esta serie de videos, clases de mecánica automotriz. De igual manera también los invito a suscribirse, a compartir, a darle me gusta, ya que eh, necesitamos el apoyo de todas las personas que les gusta el tema de la mecánica para seguir creciendo y darnos ese ánimo que necesitamos para seguir subiendo este tipo de contenido. También los invito a suscribirse a mi página en Facebook, Mara Autos, y también a un grupo de Facebook que se llama de igual manera Mara Autos, para que también hagamos una buena comunidad por Facebook y igual está subiendo todo este contenido y alguna que otra cosita, algunos diagramas que pueda compartir. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre el regulador de combustible. Aunque no es un componente eléctrico, ni no es ni un sensor ni un actuador, voy a incluirlo en esta clase ya que es un componente muy importante a la hora de las fallas que tienen que ver más que todo con gasolina. Y, y es una falla muy común, en la que se equivocan. Muchos mecánicos se equivocan ya que cambian componentes y no saben que el regulador de combustible es el que está fallando. Bueno, primero que todo, el regulador de combustible, se perdió un poco la página. Vamos a buscarlo otra vez. Okay. El regulador de combustible lo que hace es mantener una presión constante en el riel de inyectores. Eso es todo lo que hace este regulador de combustible. No sé si muchos han visto. Eh, Vamos a mostrarles su figura. Bueno, vamos a ver primero sus componentes internos. Eh, Aquí dice desde la tubería de entrega. A veces los reguladores de combustible tienen una tubería, están atornillados cerca del riel, pero tienen una tubería que le suministra el combustible. Obtienen la misma presión del riel. Aquí el combustible que necesita que vaya al tanque para la presión que quiere mantener constante en el riel. Tiene una válvula que es la que cierra o abre el paso de combustible, un diafragma, ya que hay reguladores de combustible que por lo menos este que funciona por vacío, su resorte, que cuando ya no hay vacío, que jale el diafragma, regresa a su posición cerrado. Esos serían los componentes internos dentro del regulador de combustible. Ahora, por fuera lo veríamos de esta manera. Ok, aquí está. Hay muchas imágenes donde podríamos ver cómo es el regulador de combustible. Por lo menos aquí tenemos una buena foto de cómo serían los distintos reguladores de combustible. Aquí tenemos otro. Podemos buscar aquí tenemos otro. Este va ya instalado directamente en el pote de combustible. También necesitamos saber dónde podemos ubicar el regulador de combustible, ¿no? Ya que eso es muy importante. Vamos a buscar aquí tenemos una imagen muy buena. Aquí, si se fijan aquí arriba en la esquina de la parte superior, podemos ver dónde está puesto. Está puesto en el mismo riel de inyectores. Si conseguimos otra imagen similar, normalmente los reguladores de combustible tienen la misma figura, se parecen mucho todos, así que es muy fácil identificar el, el regulador de combustible. Vamos a ver si
estoy buscando un momento, no me preparé con esta imagen. Quería mostrar también una imagen así como la del riel, en donde podemos conseguirlo. Aquí ya tenemos sus distintas figuras que ya le mostré. Regulador de presión de gasolina. Vamos a poner. Ok, ya tenemos la imagen del riel de inyectores con el regulador de combustible a su lado. Este es uno de los más típicos que hay, ya que tiene el regulador de combustible pegado al riel. Aquí podemos, aquí podemos encontrar otra imagen con ese regulador de combustible. Bueno, esta sería más o menos la ubicación del regulador de combustible en el riel o en el tanque de combustible. Como les mostré, vamos a darle hacia atrás un momento. Tenemos que saber la ubicación de siempre conseguirlo. Este componente es muy importante siempre saber diagnosticarlo, porque han pasado muchas cosas, que hay personas que cambian la bomba, la pila de combustible y no tienen nada, la cambian solamente porque ven una baja presión. Hoy no vamos a hablar sobre la bomba de combustible y su presión, solamente vamos a hablar del regulador de combustible. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos conseguir el regulador de combustible. Ahora, hablando un poco de esto, vamos aquí a este diagrama. Esto sería un regulador de combustible que estaría puesto en el riel de inyectores. Entonces aquí tenemos el tanque de combustible, pasa el combustible por el filtro, aquí llega la presión al riel de inyectores y también llega por aquí hasta el riel de combustible. Hay reguladores de combustibles que trabajan por vacío, jalan el diafragma al vacío y deja pasar solamente la cantidad para la que está hecho de combustible y deja una presión constante aquí en el riel. Ahora, un término medio, por ahí que les puedo dar un dato según mi experiencia. Si yo mido la presión de combustible y veo que tengo una presión constante aquí en el riel de inyectores de 40, mínimo 35 libras, aunque siempre la he visto cuando está en perfecto estado de 40 a 50 psi. La presión que yo quiero ver aquí en el riel de inyectores. Ahora, una de las equivocaciones que no podemos cometer es que hay personas que miden la presión de combustible aquí, suponiendo que este sea la tapa del tanque, agarran la presión aquí. Si yo veo que mi presión aquí, por decir algo, está directa, mínimo, serían por decir algo 80 libras, ellos dicen, bueno, la presión de combustible está buena, pero no la miden en el riel de combustible a ver cuánto está llegando, o no la miden en serie. Yo lo que haría aquí es que cortaría el circuito, ya sea aquí en el filtro de combustible o en la tapa de la bomba, que es factible también cortar el circuito, por decir algo. Si este es mi reloj de combustible y tengo una manguera, cortaría el circuito, pegaría una manguera aquí y la otra manguera aquí, para que la presión de combustible pase por aquí, llegue el reloj y salga hacia el riel de combustible, y vería en cuánta presión se mantiene el sistema. A mí estas mediciones me gusta hacerlas en el mismo riel, pero cuando no puedo también la puedo hacer en cualquier parte del circuito, pero ponerlo así, que la presión pase por el reloj y me mide cuánta presión hay en todo el sistema. Hay personas que solamente miden la presión, por dar un ejemplo, solamente miden la presión de la pila directamente, la miden aquí en este punto, y ya. Ahora, ¿cómo yo deduzco cuando una presión está buena o está mala?
Esta es otra. Muchas personas cuando miden la presión de combustible aquí y ven 80 libras, dicen, bueno, la presión de combustible está buena, pero ¿por qué mi carro sigue fallando? Como solamente miden la presión de la bomba, no miden la presión que está pasando, que se mantiene en todo el circuito. Una de las fallas generales del regulador de combustible es que se quede abierto y deje pasar demasiado combustible. Esto es una de las fallas regulares. Que se rompa el diafragma y deja pasar el combustible hacia el vacío, que genera el múltiple de admisión, o que se tape y tenemos un exceso de presión en el riel de combustible. Esa sería una de las cosas que podríamos verificar, ya que este es un sistema sencillo, no tiene mucho que revisarle. Por aquí siempre va a salir combustible. Ahora, ¿cómo yo sé si mi regulador está funcionando? Bueno, cuando es un regulador de combustible por vacío, ¿qué haría yo? Yo pondría mi reloj en cualquier, como le dije, en cualquier parte del circuito, desconectaría aquí, pasaría mi presión de combustible por el reloj y la conectaría a esta parte del filtro. Y suponiendo que yo en mi reloj vea, por dar un ejemplo, 50 libras, yo desconectaría esta manguera, la desconectaría en este punto. ¿Y qué debería haber? Debería haber que mi presión aumente a por lo menos 10 libras. Si tengo 50, tengo que ver 60. Esto me daría una idea de que el regulador de combustible está trabajando. También al desconectar aquí me daría una idea de que por esta manguerita no debo en ninguna ocasión y en ningún momento debo ver goteos de combustible por este punto. Y al conectarlo la presión de combustible tiene que regresar a los 50 libras que estaba viendo. Eso es una idea general para todos los vehículos. Sé que todos los vehículos no funcionan con la misma presión. Eso dependiendo del cilindraje y cuántos cilindros tenga, si es de 8, si es de 6, si es de 4, todos funcionan de la forma distinta. Incluso muchos vehículos que son de 4 cilindros, cada fabricante tiene su presión. Pero de forma general, para mí una presión buena que se mantenga en el riel de combustible sería de 40 a 50 libras. Otro detalle que podemos ver aquí es que es muy importante saber en el momento con qué tipo de regulador estamos trabajando. Les di el ejemplo de regulador de combustible que es accionado por vacío, pero también tenemos, vamos a buscar un momento aquí en el internet, este tipo de regulador, que es un regulador prácticamente mecánico. Lo único que tiene es el resorte, con la misma presión de combustible lo abre y el resorte le hace la presión suficiente para que deje solamente pasar determinada cantidad de combustible y se mantenga la presión en el riel. Ha pasado mucho que en este tipo de regulador muchas personas miden la presión, incluso aquí afuera agarran del pico, miden la presión y ven una presión buena, porque es que esto pasa directa, por lo menos en este vehículo la presión pasa primero, la presión pasa por sale de este pico, sale directamente, ven que la presión está buena y dicen, bueno, la bomba está buena, y le echan la culpa a otro componente. Pero más adelante en el filtro tiene un retorno que mete por esta tubería de aquí, mete la presión de combustible y ahí es donde hace la presión de todo el sistema. Por eso es que yo no mido directamente, puedo medir directamente la presión de la bomba solamente para ver hasta cuántas libras llega y hasta cuántas libras llega, es lo único que puedo ver, y ver si retiene la presión midiendo una bomba directamente. Eso es lo que a mí me interesa si llego a medir una presión directa. Pero siempre lo que más me interesa es ver en qué
en cuánto se mantiene la presión en todo el sistema. Esa es la presión que más me interesa a mí. De todas formas, no me voy a enfocar mucho en el tema de la presión, ya que eso va a tocar cuando hablemos de la bomba de combustible. Pero es para que tengan una idea general de cómo yo descartaría un regulador de combustible. Si yo este pote lo saco afuera y mido la presión todo instalado, y hago un retorno, aquí con la misma bomba debería ver mi presión constante, que para mí mínimo serían 40 libras, un sistema que esté al 100%, y que el regulador, si lo veo aquí, imaginemos que no, que en esta parte lo dejemos lleno hasta gasolina hasta aquí, que no, que por lo menos por la parte de atrás del diafragma no vea una fuga de combustible, que cuando yo desconecte la bomba la presión se mantenga. Esto es muy importante a la hora de revisar un sistema de combustible, porque muchas personas fallan en este diagnóstico, más que todo con el regulador de combustible. Vamos a buscar también, hay otro tipo de regulador de combustible que quiero que vean. Exacto, aquí está. Este es el que quería que vieran. Actualmente hay muchos vehículos, por ejemplo, si no me equivoco, bueno, sí, regulador de presión de gasolina de Clio, lo trae la Duster, incluso en Mazda también utiliza este tipo de pote de combustible, donde el regulador de combustible viene aquí abajo. Incluso déjenme un momento, vamos a guardar imagen. Y vamos un momento a buscarla para darle un ejemplo. Hay mucha gente también que falla con este tipo de reguladores de combustible. Lo he visto, que me ha llegado muchos vehículos con esta falla. Ok, tenemos el regulador de combustible aquí abajo. Muchas veces cambiamos la pila interna de la bomba. Y no nos fijamos que al desconectar esto, aquí abajo hay un O-ring. Ahí van a ver un piquito que sale y tiene un O-ring. Muchas veces no ponemos bien esta tapa y nos queda una fuga interna aquí en el pote. Este regulador de combustible tiene esa falla. Y entonces cuando medimos presión vemos que la presión no nos da o no la retiene. Que es lo que mayor pasa, es que nos da la presión, pero apenas queremos ver si el sistema retiene la presión, no lo hace, porque hay una fuga aquí interna en el pote. Mucho cuidado con este tipo de falla. Si nosotros hacemos un buen trabajo, sabemos que esto está bien sellado y nuestra presión de combustible se sigue fallando, bueno, ya le echaríamos la culpa al regulador de combustible que no retiene la presión. Porque si sacamos la bomba aparte, sacáramos la bomba aparte y le midiéramos su presión, una bomba sola, por dar un ejemplo, que esté buena, para mí tiene que tener de 80 a 100 libras, que normalmente cuando las compramos tiene de 100 a 120 libras. Aquí, más que todo aquí en estos países de América Latina, que no compramos mucho todo el envase completo, sino que solamente cambiamos la pila. Yo vería que, por ejemplo, suponiendo que la bomba me marque 80 libras y que me retenga las 80 libras, o que vaya bajando, pero de una manera muy residual, muy poca, se va a tardar demasiado en bajar la presión. Entonces, mucho cuidado con este tipo de componentes y con el regulador de combustible, ya que nos puede hacer cambiar bombas de gasolina o pilas de gasolina, y solamente tenemos el problema de un regulador defectuoso. No voy a hacer tan largo este video, ya que este es un componente muy fácil de diagnosticar cuando lo conocemos. No se dejen llevar solamente por la información que yo les dé. De repente habrá algún detallito por ahí que se me haya pasado. Vean otros videos, siempre les doy ese consejo, ya que todos tenemos derecho a equivocarnos. Somos seres humanos y podemos equivocarnos.
Esto es todo lo que le podría decir sobre un regulador de combustible. Solo lo que hace es mantener la presión constante en el riel. Y déjenme buscar una cosa aquí para darles otro detalle que les podría dar. Este sería por ejemplo, otro diagrama de cómo lo podríamos ver. Si se fijan en este libro con el que estamos trabajando este tema de las clases de mecánica automotriz, estamos viendo que aquí nos ponen el manómetro en el circuito, porque nos interesa ver la presión del circuito. A mí solamente no me interesa ver la presión que envía la bomba, sino la presión que está retenida en el circuito, y que esto es muy importante tenerlo en cuenta. No cometan ese tipo de equivocaciones. Más adelante quiero hacer una aclaración. Esto no estoy haciendo práctica en vivo, porque actualmente no tengo la manera. Eso es dependiendo del trabajo que me vaya llegando. En toda esta información que les estoy dando aquí, que sería son clases de teoría, la vamos a ver en la práctica. Cuando me llegue un vehículo con determinada falla, van a ver cómo yo hago este tipo de pruebas, y así podemos verificar cómo funciona todo este tipo de componentes, o cómo lo podemos ver en la práctica. Pero este sería realmente cómo funciona. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que le saquen el mayor provecho posible. Recuerden suscribirse, compartan, denle me gusta, ayuden a crecer este canal, ya que vamos a seguir subiendo más contenido y explicando algunos detallitos. Yo sé que de aquí muchas personas le van a sacar provecho a este video, ya con lo que expliqué del regulador, porque hay mucha gente que falla en este diagnóstico. No sé por qué, pero sí falla demasiado y cambian pilas innecesariamente. Bueno, como les dije al principio, los invito a suscribirse a mi página en Facebook, a mi grupo en Facebook, para hacer crecer el canal. Ok, antes de finalizar, edité esta parte del video porque se me había pasado darles otro detalle aquí, que les expliqué cómo sería cuando hay una baja presión en el sistema por culpa del regulador. También puede pasar que tenemos una presión muy alta dentro del sistema por culpa del regulador, que es normalmente cuando el regulador se tapa, sea porque se tranque la válvula, sea por acumulación de sucio, cualquier XY cosa. Puede pasar que el regulador se tranque, hay un exceso de presión en el riel, y también tenemos un exceso de inyección. Ahora, ¿cómo veríamos reflejado esto? ¿Por qué sucede algo así? Imagínense que este sistema trabaja aproximadamente con 50 libras, que es lo normal, con su regulador funcionando todo normal. Ahora, si el regulador se llegara a tapar, toda esta presión que está aquí no tiene retorno. La bomba tiene, por seguridad, un chequecito donde él bota también exceso de presión, pero no va a ser tanto como para que toda esta presión baje. Vamos a suponer que la presión por ahí puede quedar la presión en 70, puede quedar en 60, incluso puede quedar hasta en 80 libras, dependiendo en ese momento del estado de la bomba, de qué tan limpio esté el filtro de combustible. Todas esas cositas influyen. Ahora, ¿por qué inyectaría más? Suponiendo que la computadora en el momento dado ella esté mandando a abrir estos inyectores, los esté mandando a abrir, por decir algo, a 2.5 milisegundos. Ahora, imagínense que ella bota normalmente abriendo en ese tiempo, ese es el tiempo que va a permanecer el inyector abierto, bota determinado combustible. Ahora, al haber más presión, va a salir más combustible, porque va a ser el mismo tiempo pero con más presión, va a inyectar un poco más de combustible. Esa es una falla de las que
que puede generar con un regulador tapado o un regulador anulado, porque también se ve que muchas personas que los anulan no entienden bien su funcionamiento y anulan el, el regulador de combustible. A causa de esto, más que todo, siempre hay un poco más de exceso de combustible, por más que la computadora por el sensor de oxígeno mande a cortar el pulso de inyección. También le quita vida útil a la bomba de combustible, ya que toda esta presión no puede ser retornada. Así que esa sería una de las recomendaciones que le iba a hacer. No anulen el regulador de presión. Esta falla no es muy común verla con el regulador puesto. Muy poco, creo que sí me ha pasado, pero creo que como una o dos veces me ha pasado esta falla, que está el regulador tapado. La falla más común es más bien de presión baja, que retorna mucho combustible, se rompe el diafragma y por donde hace vacío llega combustible también. Y o en el caso de los reguladores que van dentro del tanque, también pasa que se rompe el diafragma, o que los sellos que llevan internos están mal puestos o ya tienen su vida útil y están muy duros los O-rings. Son cosas que es la falla más común cuando es una baja presión. Esta de alta presión, que se quede tapado, no es muy común. Sí se puede ver, pero no es muy común. Es más común verlos más bien que los anulan y dejan el sistema directo, y esto hace que se dañe mucho la bomba de combustible. Bueno amigos, hasta ahora sí, hasta aquí va a llegar el video. Quería hacer por último esta recomendación. Les invito a suscribirse, a compartir, denle me gusta. Vamos a hacer crecer el canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido. Recuerden suscribirse o seguir mi página en Facebook y suscribirse al grupo de Facebook de Marauto, que ahí voy a subir también todo este contenido y algunas cositas más. Muchas gracias por el video, por su atención, y nos vemos en una próxima clase.